Olá, boa noite a todos os que estão nos assistindo do Brasil. Buenas noches a quienes nos asisten desde el México y otros países de Latinoamérica. E esta é uma satisfação hoje começarmos esse evento em parceria com o Colégio de Contadores Públicos de Guadalajara, no México. É uma satisfação, uma honra poder aqui neste evento comunicar que a Faculdade Brasileira de Tributação celebrou um convênio para estabelecer relações acadêmicas e projetos em conjunto com esse renomado Colégio de Contadores do México. Eu vou falar um pouco em espanhol, porque nós temos participando do nosso evento tanto brasileiros como interessados que falam a língua espanhola. Entonces, muy buenas noches de nuevo. Es un honor y un privilegio abrir este evento en parcería con el Colegio Contadores Públicos de Guadalajara. Estamos hoy estableciendo una parcería, firmando un convenio para cambio de informaciones académicas entre las dos entidades. Para nosotros en Brasil es muy importante cambiar conocimiento con personas tan calificadas de México. Y para tanto, vamos hoy a hacer un evento que tratará del tema de la tecnología y las reglas de compliance que deben ser aplicadas tanto por Brasil como por México. Y para tanto, invitamos a profesores de México y también un profesor de Brasil. A mí me gustaría de hacer una presentación del convenio que tenemos firmado con el Colegio de Contadores Públicos, para que ustedes que participan del colegio y también que son brasileños, que son alumnos de la facultad, puedan comprender y entender cuáles son los beneficios que este convenio va a traer para todos. Me voy a permitir entonces acá hacer una presentación muy rápida de los beneficios del convenio. Y después paso palabra para Sergio, que pueda charlar un poco también sobre el objetivo del convenio y cuáles son sus beneficios. Miren, este convenio, esa alianza, va a ser una serie de eventos a lo largo del año de 2021, y este es el primero. Entonces, el primer objetivo del convenio, de la alianza, y voy acá a falar en portugués para los brasileños, y después Sergio habla en español para los interessados que hablam la língua espanhola. Para os brasileiros, qual é o benefício, então, do nosso convênio, da nossa aliança? Nós realizaremos, como o próprio slide está dizendo, nós realizaremos ao longo do ano cursos, congressos, seminários, colóquios, simpósios, conferências e fóruns bilaterais ou também multilaterais com outros países, a fim de trocar informações e trocar experiências, como estamos fazendo hoje nesse evento aqui, em relação ao tema da tecnologia e compliance. Vamos desenvolver atividades de investigação conjuntas, podendo, inclusive, como fruto, como produto dessas investigações, nós temos aí a publicação de livros, sejam eles impressos ou sejam e-books. Para aqueles que são associados do Colégio de Contadores de Guadalajara, Contadores Públicos de Guadalajara, nós da faculdade ofertamos bolsas do nosso Global MBA em Tax Management and Compliance, que é um curso internacional que envolve 18 países, nos quais os professores trabalham 4 temas interessantes, 4 temas muito importantes, que são hoje temas que são abordados nas relações internacionais, nas relações tributárias internacionais. Então, nós trabalhamos com preços de transferências, BEPS, investimentos inbound e outbound de todos esses 18 países. Então, os professores têm uma linguagem única para tratar desses temas nos seus países. Então, os associados do colégio têm 15% de desconto nesse curso, são descontos que podem chegar até a 20%, dependendo do número de alunos por cada empresa. E também os nossos alunos da FBT poderão ter nos cursos promovidos
pelo Colégio de Contadores Públicos de Guadalajara, também um percentual de desconto que é aplicado da mesma forma como nós concedemos o desconto para os alunos, para os interessados nos nossos cursos que venham do Colégio de Contadores. E ao final aqui, eu só mostro a nossa imagem do nosso curso, que se vocês entrarem no site da faculdade, vocês podem ter acesso aos materiais, inclusive uma página também em espanhol e outra em inglês desse curso. Sérgio, te passo a palavra para que pueda compartir un poco de la idea y explicar un poco cómo será el convenio para aquellos que hablan la lengua española. Por favor. Perdón, tenían mute. Muchas gracias, Felipe. Realmente primeramente quiero expresar que estamos muy emocionados de que estamos firmando este convenio con la FBT. Es nuestro primer convenio internacional que firmamos. Realmente, como Colegio de Contadores tenemos muchas alianzas, ya sea con cámaras empresariales, con universidades, o inclusive con algunas instituciones de gobierno, pero es la primera vez que firmamos un convenio colaborativo, como ya lo mencionaste, con una institución extranjera. Y para ello me parece importante agradecer a quienes han estado involucrados en la cristalización de este convenio. Uno de ellos es definitivamente Ulises, quien ha sido nuestro punto de contacto para materializar este convenio, y también desde luego Jaime, nuestro presidente del año pasado, quien estuvo involucrado en todas estas labores. Y bueno, a final de cuentas en este momento estamos, como ya lo decía, cristalizando este convenio mediante este evento, que me parece que va a ser muy atractivo para todas las personas que están hoy en día con nosotros. Y bueno, me parece que tanto ustedes como nosotros tenemos los mismos objetivos. Aparte de que nos gusta el fútbol, tanto a los brasileños como a los mexicanos, me parece que el tema de la educación, la capacitación, es uno de los propósitos principales que nosotros, que en nuestro colegio nos interesa que la gente que participa, ya sean nuestros asociados o la gente que viene por primera vez, como en este caso las personas que van a estar asistiendo a esta charla o plática técnica, van a ver el nivel de calidad que se tiene en nuestro colegio. Tenemos profesionistas realmente de muy alta calidad. Siempre lo he reiterado, en nuestro colegio participa mucha gente reconocida, no solamente local, nacional, y bueno, pues ahora lo van a ver ya a nivel internacional. Con el tema de la pandemia, definitivamente, también lo he dicho muchas veces, se rompieron totalmente las fronteras educativas. Antes estábamos limitados a nuestra área. Sin embargo, de las pocas cosas buenas que nos ha dejado es precisamente esto, que tenemos interacción ya con mucha gente de otros lugares. Y qué gusto que sea con ustedes, con gente que siempre hemos querido mucho, la gente de Brasil. Y bueno, el tema internacional, que es lo que ahora nos atañe, lo que ahora estamos aquí, es importantísimo. Hemos visto en los últimos años que definitivamente no nos podemos quedar con el tema de los impuestos locales. Tenemos que conocer también formas de tributar en otros países. Nosotros como Colegio de Contadores, visualizando esta situación, constituimos precisamente una comisión de impuestos internacionales. Es una comisión que ya, si mal no recuerdo, tendrá 3, 4 años, porque precisamente ya veíamos esta situación, el auge que tiene, la importancia que tiene. Y bueno, también derivado de esto, organizamos un diplomado internacional en el que participan expositores de muy buen nivel. Créanme que es de muy buen nivel, de distintos países del mundo. Tenemos gente que participa de Panamá, de Colombia, de Estados Unidos, de Luxemburgo, y me parece que con este convenio que estamos en este momento alcanzando, sin duda ustedes estarán incluidos en ese diplomado para que nos pudieran apoyar en nutrirlo todavía más.
No, bueno, como ya lo platicaba Felipe, básicamente el convenio contempla una colaboración entre ambas instituciones en tratar de organizar cursos, conferencias, ponencias para las dos partes, con el interés, ya lo platicaba, de temas en común y que la gente se lleve lo más valioso, hablando de los conocimientos técnicos de las personas que estén participando en ellos. También habrá colaboración en artículos, en libros que se puedan estar elaborando por ambas partes. Y ya lo comentabas, el programa que ustedes tienen también muy parecido de tributación o de impuestos internacionales, ya lo decía, podrá haber descuentos del 15 al 20% de descuento siempre y cuando participen 3 o más personas de una misma firma. Y también por parte de nuestro colegio estaremos dando la oportunidad de los cursos o eventos que nosotros realizamos, el otorgarles un precio preferencial, precio que normalmente nosotros lo damos a nuestros asociados. Bueno, pues ahora sí que no me queda más que agradecer el tiempo y toda la gente que está aquí reunida será ahora sí que testigo de la marcha o del inicio de esta relación, mi estimado Felipe. Muchas gracias a todos. Ok, gracias Sergio por las palabras. Entonces vamos a iniciar el programa del evento que tratará de tecnología digital, compliance tributario y transparencia fiscal, una experiencia de México y Brasil. Y para lo tanto, invitamos y ya agradecemos también a los profesores que aceptaron la invitación. El profesor de Brasil, el profesor que invitamos en Brasil, se llama Luis Alberto Wolf, es un abogado, un contabilista, especialista en gestión tributaria por el CONFEB en São Paulo y está haciendo maestría en Derecho Tributario en la Fundación Getúlio Vargas en São Paulo. Es un consultor en Brasil y auditor tributario a casi o más de 15 años y es director de una de las más grandes consultorías tributarias con aplicación de tecnología tributaria para las empresas que se llama Tax Group y es socio fundador de la empresa Banco Fiscal. Son dos de las más importantes empresas en Brasil que trabajan con el tema de compliance y cruce de datos con programas de las empresas y de la Receita Federal. También participa con nosotros Ulises Martínez Navarro, que es socio de impuestos de la firma Schutz Consultores y Compañía. Tiene experiencia en asesoría de negocios, impuestos e impuestos internacionales. Cuenta con licenciatura en Contaduría Pública y maestría en Análisis Tributario por la Universidad de Guadalajara, así como tiene licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de Atemajac. Disculpe si no me hizo claro. Cursó diplomado en Tributación Internacional por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, así como el diplomado en Juicio Contencioso Tributario por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Cuenta con certificación general y certificación en impuestos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y también participa con nosotros Alfredo Palacios Baltasar, es juez de impuestos de, no sé si se dice Ja del Río, no sé si me corrige Alfredo si me equivoco. Correcto. Sí. Egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad de Guzmán de la licenciatura en Contaduría Pública, con maestría también en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Es diplomado en Administración de Negocios impartido por el Tecnólogo de Monterrey y diplomado en Impuestos Internacionales por Eton Duke University, así como diplomado en Tributación Internacional y Europea por la Universidad de Maastricht. Así que ustedes pueden ver que tenemos los profesores más calificados para tratar del tema. Yo voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema y desde el punto de vista de Brasil, quien va a hablar más será Luis, pero voy a intentar poner todos en la misma página
porque como es importante el tema, cuál es la importancia del tema en el mundo hoy. Y así voy a hacer una presentación, me perdonen los que hablan español, porque me parece que hay más extranjeros que hablan la lengua española que brasileños en el evento. Entonces, me parece que hay 3 preguntas que tenemos que responder en los días de hoy. La primera es, ¿cuál es el escenario hoy en el mundo? Especialmente ante los desafíos de la economía digital que ha cambiado todo. 2, la pregunta que se hace es, ¿será posible que las administraciones tributarias, aunque actúen bajo de las más armoniosas coordinación, logren eficiencia en su recaudación de impuestos que gravan las operaciones que se realicen en el mundo virtual? Y 3, solo realizar auditorías va a continuar trayendo recaudación para las administraciones tributarias. Estos son los 3 principales temas. Y sabemos nosotros que es un hecho que la globalización de la actividad comercial ha sido mucho más rápida que la creación de estructuras regulatorias por los países. Y así esto ha exigido que los países tengan una ayuda mutua para hacer reglas y para intentar hacer que las administraciones tributarias de los países recauden más en el mundo virtual. Por esa razón, la asistencia administrativa, a mí parece, de las jurisdicciones se ha expandido muy rápido en volumen de datos y en agilidad. Esto es un hecho y no hay discusión sobre esto más. Incluso Luis Burgo trabaja con cruce de datos y nos puede traer una idea de cómo el volumen de datos en la Internet ha sido cambiado muy rápidamente, especialmente en Brasil. Y así como consecuencia de esto, tenemos la firma de los convenios internacionales multilaterales, como por ejemplo la Convención de Asistencia Mutua Administrativa en materia tributaria. Hay acuerdo firmado entre los países contra doble tributación. Hay convenios de cambio de informaciones tributarias entre los países. Hay acuerdos intergubernamentales para consagrar, por ejemplo, el FATCA. Y hay una adopción de los países de las reglas del BEPS, de las 15 acciones del BEPS. Y hay también un foro internacional de la administración tributaria que ha producido muchos trabajos en términos de asistencia mutua entre los países. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos hoy un fisco que no es favorable al diálogo con los contribuyentes, tiene una postura represiva de interpretaciones muchas veces sui generis de las reglas para beneficio del fisco, y esto trae como una consecuencia que los contribuyentes se quedan muy fragilizados y no acreditan en el fisco, no creen en el fisco de sus países. Y entonces, ¿cuál es el efecto que yo pienso que vamos a tener si hay un diálogo entre las partes, entre los contribuyentes y los fiscos de los países? Esto puede inducir o puede proporcionar una seguridad para las partes, una previsibilidad de las relaciones entre el fisco y el contribuyente, reduce sensiblemente los costos que son necesarios para ambas las partes, que sería costos de implantación de fiscalización por parte del fisco y también costos de cumplimiento de las reglas de compliance por las empresas. Establece, claro, que una confianza mutua entre las partes y pasa a haber una migración de una postura muy represiva para una postura más preventiva de los fiscos, ayudando a los contribuyentes. Y esto me parece que es muy importante y que haga una armonía, una ayuda entre los fiscos.
y se puede llamar esto de una globalización de los impuestos. Y el gran desafío, en mi opinión, para esto, para la globalización de los impuestos, es que los países tienen que estar dispuestos a abrir mano de un poco de su soberanía fiscal, para que puedan juntos cambiar para una postura más proactiva en relación a los contribuyentes. Y así, como un efecto de eso, recaudar más do que hoy, con una posición muy represiva. Y estoy convencido entonces que a partir de ahora, especialmente de un escenario post-pandemia, que la fiscalización tributaria, al tratar con los contribuyentes, tiene que demostrar algunas cosas. Como ejemplo, tiene que tener una comprensión derivada de la coincidencia, de la conciencia comercial. Tiene que entender de los negocios de los contribuyentes. Cuáles son los aspectos que afectan sus ganancias, sus pérdidas. Tiene que tener una imparcialidad muy grande que obliga a las autoridades tributarias a emitir medidas, en mi opinión, resoluciones coherentes y objetivas en la materia de economía para los contribuyentes. Tiene que tener una proporcionalidad. ¿Qué es esto? Una asignación eficiente de los recursos fiscales para asegurar resultados globales más consistentes. Es decir, todas las autoridades tributarias deben decidir en qué segmentos actuar. Cuáles son sus declaraciones que tienen, cuáles son las declaraciones que tienen que centrarse, cuáles son los contribuyentes que merecen ser fiscalizados. Y una mayor abertura a través de la difusión, de la divulgación de las reglas y decisiones administrativas, así como acciones más transparentes con los contribuyentes. Y me parece muy importante decir que muchas veces el judiciario también hace una interpretación de las reglas muy favorable al fisco, muchas veces contra los aspectos de interpretación de las reglas tributarias, especialmente en Brasil. Y así que en el futuro, Brasil está intentando entrar en la OCDE y tiene muchas cosas para cambiar en Brasil aún, pero ya tenemos acuerdos firmados con otros estados de intercambio automático de informaciones. Tenemos, por ejemplo, acuerdo firmado con Argentina, con Estados Unidos de América, con Jersey, con United Kingdom, con Suiza, que siempre fue un país considerado con extremo sigilo bancario, y hoy Brasil ya tiene un convenio para troca de informaciones con esos países, pero a mí me parece, para finalizar, que tenemos muchos problemas en Brasil y necesitamos tener una atención muy fuerte en aspectos importantes para que se cambie ese escenario en Brasil, porque tenemos en Brasil un país con un exceso de procesos burocráticos. Tenemos altos costos de cumplimiento de reglas de compliance en Brasil, especialmente las tributarias. Tenemos un interminable confronto y disputas administrativas y judiciales entre el fisco y contribuyentes. Hay un volumen de créditos fiscales que no son pagos, y este es un desafío muy grande para las autoridades brasileñas para que cobren esos créditos que no fueron pagos aún por los contribuyentes. Hay una planificación muy agresiva en Brasil, y lo más importante de todo, tenemos un país con una corrupción muy alta, y esto es muy grave en Brasil, porque es una filosofía de trabajo en Brasil que tiene que tener corrupción para que los procesos en Brasil, no procesos judiciarios o administrativos, procesos de creación de empresas, de muchas veces también corrupción por la administración, para que no se cobre lo que es debido por los contribuyentes. Entonces, eso es muy en serio y precisa ser cambiado muy rápido en Brasil. Y como un mensaje final, entiendo que será necesario en Brasil maximizar el cumplimiento voluntario, dando importancia
a 4 puntos. Necesitamos ter, e não só em Brasil, mas em outros países também, uma simplicidade do sistema tributário que aumente o cumprimento e reduza as fraudes. Temos que informar ao contribuinte sobre suas obrigações para atendê-las com muita precisão, especialmente em um mundo com tecnologia. Necessitamos de uma construção de uma autoridade tributária creíble, que atue proativamente para facilitar o cumprimento das regras por el contribuinte, e necessitamos também uma criação de uma sociedade comprometida com o pago de tributos, de impostos, para que, ao fim, que cada pague sua justa parte do que é devido em termos de impostos de tributos. Esto es una visión muy general y también yo puso acá algunos aspectos de Brasil y ahora les pido disculpas por el español, pero intenté hablar con más claridad posible y hago ahora, paso la palabra ahora para Luis Wolf, que va a hacer una presentación de Brasil. Gracias a todos. Buenas noches a todos os amigos de México, aos amigos do Brasil, boa noite. Muito gusto estar aqui com todos e me permitam falar em português, porque o tema que eu tenho aqui é um tema muito complexo e eu creio que meu espanhol não tenho tanto espanhol para o tema, pero me permitam que hable em português e prometo que vou falar muito despacito, muito tranquilo, para que todos ustedes puedan comprender bem o tema em Brasil e como estamos vivendo agora com a tecnologia fiscal. Boa noite a todos. Então, agora em português também, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com todos. É um prazer estar junto aqui aos contadores de México, juntamente também com a Faculdade Brasileira de Tributação. Então, muito obrigado pelo convite. E o bate-papo hoje, a conversa nossa hoje é sobre processo de transformação digital no Brasil. O meu objetivo aqui é trazer alguns temas importantes de como nós estamos convivendo com a tributação aqui no território brasileiro e como o fisco brasileiro tem avançado muito em aspectos tecnológicos, utilizando bases tecnológicas, né, e o comportamento dos profissionais da área fiscal e tributária em relação a esses avanços que nós temos aqui na tecnologia. Eu vou começar compartilhando aqui a minha tela com todos. Peço se se estão vendo aqui a minha tela já compartilhada. Se possível, me darem um positivo, um de acordo, que a tela está com vocês. Muito obrigado. Pois bem, então, vamos começar aqui conversando um pouquinho sobre esse processo. Dispenso aí, agradeço pelos comentários do currículo, deixo também os meus contatos aqui de e-mail para todos os participantes. Se tiverem alguma dúvida, nós estamos inteiramente à disposição para esclarecer sobre o tema. Bom, a primeira coisa a comentarmos aqui do Brasil é que a fiscalização brasileira tem investido muito no tema chamado Big Data. O tema do Big Data ou do Big Data, como queiram, nada mais é do que tratar os dados fiscais de uma maneira automatizada, onde eu consiga fazer uma escalabilidade dos dados, né? Onde eu possa fazer uma explosão dos dados, uma abertura complexa desses dados e possa gerar, a partir desses dados, novos processos mais modernos de fiscalização que não dependam de trabalho humano, ou seja, que consigam ser processados a partir de tratamentos de bases digitais, de inteligência artificial, de robôs, né, e outras ferramentas mais que já estão disponíveis, ferramentas tecnológicas que já estão disponíveis. O fisco brasileiro começou um processo de informatização no ano de 2005. Esse processo de informatização iniciou, de verdade, com a primeira nota fiscal eletrônica no Brasil, e data de 2005. Estamos falando
de algo em torno de 16 anos atrás, onde nós iniciamos um processo de modernização da área tributária no Brasil. Alguns anos depois, em 2010, nós começamos a ter as primeiras declarações fiscais digitais, com um programa chamado Sistema Público de Escrituração Digital. Todas as notas fiscais eletrônicas passaram a ser incluídas em um arquivo eletrônico ao final de cada mês e depositados dentro do repertório digital da Fazenda Pública, do Fisco Federal e também dos fiscos estaduais aqui no Brasil. Esse processo ele foi revolucionário porque ele mexeu com empresas de tecnologia, mexeu com empresas que fabricam softwares fiscais e mexeu e modificou a vida dos contribuintes de uma sobremaneira incrível, porque os dados que até então eram entregues em formato menos detalhado passaram a ser entregues de uma maneira mais analítica, não tão sintética como nós tínhamos antes, mas de uma maneira muito analítica. Dado a dado, nota a nota, transação a transação, código de barra do produto dentro da declaração fiscal, detalhes do comprador, detalhes do vendedor, ou seja, de uma maneira que a fiscalização passou a ter o controle de toda a informação fiscal, controle de todas as transações que ocorrem no Brasil. Alguns anos depois, em 2015, nós já estávamos 100% aderentes ao programa de escrituração digital, ou seja, a integralidade das empresas brasileiras passaram a conviver com a entrega de dados, e nós tivemos, obviamente, no Brasil, um volume de fiscalizações ano a ano cada vez maior, em função dos contribuintes terem entregue os dados de uma maneira mais analítica, para que o fisco pudesse implementar rotinas de fiscalização digital. E quando a gente fala de Big Data tributário, nada mais é do que trazer para os senhores e para as senhoras esses dados complexos que nós temos aqui no Brasil, dados relevantes que nós temos no Brasil, um custo de compliance que está entre os maiores do mundo. Hoje se gasta no Brasil quase 2.000 horas para cumprir obrigações acessórias, declarações e outros requisitos que o fisco exige, enquanto que os países da OCDE gastam em torno de 160 horas por ano nesse cumprimento de obrigações. Talvez aqui no Brasil a profissão de contador da área tributária seja uma das profissões mais rentáveis que tem em função do volume de horas necessárias para se justamente promover o compliance tecnológico no Brasil. E essa complexidade traz à tona um histórico de mais de 360 mil regras tributárias desde o lançamento da nossa Constituição Federal, ou seja, cerca aí de 30 e poucos anos atrás, né? Esse indicador já deve hoje estar batendo em quase 400 mil normas. É alguma coisa em torno de 31 normas por dia sendo lançadas no Brasil, dia a dia, para que os contribuintes possam se atualizar, possam corrigir os seus sistemas fiscais e possam, obviamente, tratar as obrigações acessórias. E falando de obrigações acessórias, nós temos no Brasil 97 obrigações acessórias. Eu acho que talvez esse slide traga um dos panoramas mais completos da tributação no Brasil. Quase 400 mil regras, 97 obrigações acessórias, mais de 60 tributos, impostos diferentes dentro do território nacional, um volume de horas de trabalho para poder manter o compliance tributário altíssimo, e estamos falando aqui de 255 mil processos administrativos, ou seja, se eu tenho muito volume de regras, muitos volumes de obrigações acessórias, eu tenho muitos litígios, muito contencioso administrativo, muito contencioso judicial, e tenho uma média aqui de mais de 900 dias para se obter uma decisão administrativa, o que torna o Brasil um país extremamente complexo, não só na administração tributária, mas também no seu contencioso tributário. País extremamente complexo e com muitas variáveis, talvez, creio eu, que um dos países com maior volume de variáveis aí no mundo.
E dentro desse contexto, todo mundo conhece o chamado Big Data tributário, que foi implantado no Brasil, e muita gente acaba enxergando somente os reportes fiscais, ou seja, as obrigações acessórias que foram entregues pelos contribuintes. Porém, na parte de baixo desse iceberg, nós temos uma série de informações que são transacionadas com a fiscalização brasileira e que também são base de dados para que a fiscalização possa acessar com um grande volume de informações, uma grande variedade de informações que trazem uma veracidade das transações com muita velocidade e com muito valor. Essa parte de baixo do iceberg é uma parte hoje pouco falada, mas o fisco hoje tem um poder de acessar, isso aqui eu chamo de dados estruturados, né? De operações intercompany, de folha de pagamento de funcionários, de empregados, dados de venda, dados de compra, a própria apuração dos impostos, né? Conciliações diversas que hoje os contribuintes praticamente acabam não enxergando, mas que são, sim, fiscalizados por toda essa base de dados que o nosso fisco tem acesso. E aqui eu trago para vocês um pouquinho de data e analytics da nossa Receita Federal do Brasil, nosso fisco federal, onde é possível entender que nós tivemos, em apenas um ano, praticamente 205 bilhões de reais em autuações fiscais, ou seja, em autos de infração que foram lavrados pela Receita Federal do Brasil, com um grau de acerto de praticamente 92%. Isso significa dizer que a cada 10 procedimentos de fiscalização no Brasil, 9 procedimentos de fiscalização possuem um grau assertivo. Apenas um acaba saindo do escopo. Isso gera uma média de 17 milhões por cada auto de infração. Ou seja, estamos diante aqui de um cenário de números altos, né, relevantes, e um trabalho muito grande para que os contribuintes realmente não sofram auto de infração dentro desse cenário complexo que nós temos. E um dado aqui muito relevante é que desses 205 bilhões em autos de infração, apenas 600 milhões foram efetivamente pagos ou parcelados, ou seja, em torno de menos de 5% dessa base toda de autos de infração. O restante acabou sendo considerado e levado para um processo administrativo ou para um processo judicial que vai gerar anos e anos de discussão, de debates, sabendo também que a média dos processos judiciais no Brasil, na área tributária, não baixa da média de 8 anos. Então, 8 anos é o tempo de tramitação de um processo em judiciário aqui no Brasil. Então, um ponto para que a gente possa fazer também algumas análises comparativas nessa conferência de troca de conhecimentos com o México, para entender também se no México esses dados chegam a esse volume, se os prazos também são esses, e se a confusão, se o momento crítico de dados fiscais também é esse. Isso aqui tudo criado a partir de Big Data. Quanto mais Big Data nós temos, mais o fisco brasileiro consegue operar com cerca de 8 a 9 mil funcionários hoje, ou seja, é uma equipe de fiscalização não muito grande em termos de fisco federal, usando uma base de dados inteligente e conseguindo grandes números, grandes autuações, grandes volumes, né? E é óbvio que, dentro desse contexto, o fisco ele passa a atuar no que eu chamo de dados organizados, estruturados, e também passa a atuar nos chamados dados não estruturados. Os dados não estruturados são aqueles dados que hoje são provenientes, por exemplo, de redes sociais, de deep web, de outros acessos, né, de redes variáveis que o fisco possa vir a acessar, como, por exemplo, um Facebook, um Instagram, WhatsApp e outras informações conexas que possam também gerar autos de infração. Nós, seres humanos, produzimos muitos dados. Em 2017, foi um ano que nós produzimos mais dados que nos últimos 5.000 anos. Então, é importante que o contribuinte brasileiro e também o contribuinte do México preste muita atenção nas informações de dados também não estruturados, porque o fisco aqui no Brasil já começou a gerar autos de infração para dados não estruturados. E aqui eu trago um exemplo, professor Felipe.
de uma empresa que nós recentemente atendemos, que detinha 5 companhias diferentes enquadradas em um regime especial no Brasil, restrito para pequenas empresas. Essas 5 empresas foram autuadas em função de que o Facebook dos seus proprietários as denunciaram, né, geraram provas para que a fiscalização pudesse desconsiderar esse planejamento tributário, essa organização empresarial, e pudesse gerar um auto de infração a partir do próprio Facebook. Então, vejam como redes sociais também passam a entrar no cenário fiscalizatório. Como é que nós enxergamos a área tributária? Então, no que eu chamo de futuro presente, ou seja, olhar para frente, mas fazer o hoje. Pensamos a área tributária como uma nova função, uma função que vai depender do seu operador, múltiplas habilidades e conhecimentos não só necessários a impostos, mas vejam, conhecimentos de programação, de inteligência artificial, de data analytics, né, de internet das coisas, Internet of Things. São múltiplos conhecimentos que permitem ao operador tributário exercer melhor o seu papel. Chamo a atenção também que o aumento do uso da inteligência artificial e das automações e do próprio compliance vai tomar e levar um tempo dos operadores tributários, e, sem dúvida, os operadores tributários enfrentarão grandes dilemas nesse processo de digitalização e de compliance com a fiscalização, tanto aqui no Brasil, quanto também em todo o mundo. E nós teremos, num futuro muito breve, já vem se desenhando isso aqui no Brasil e também em alguns outros países, o fenômeno do ESG, Environmental, Social and Governance, que é o alto nível de transparência exigido dos contribuintes em relação à arrecadação tributária, em relação ao quanto eu recolho de tributos versus opinião pública. Quanto a minha empresa é responsável por recolher, quanto a minha concorrente no mercado é responsável por concorrer, qual é o meu índice de tributação, qual o índice de tributação do meu concorrente, serão dados muito trabalhados no futuro próximo. E também a área de impostos, cuidando muito de decisões comerciais. Onde é mais em conta trazer a mercadoria A, B ou C? Onde é mais interessante montar um centro de distribuição? Tudo isso também, cruzando com Data Analytics, vai ser possível gerar informações que são chamadas cruciais para o negócio, informações estratégicas para o negócio. E aí, se nós dividíssemos o tempo de um operador tributário, dentro de uma linha do tempo aí de 5 dias, de uma semana, eu diria que um dia é destinado a obter mais conhecimentos técnicos de tributos, de impostos, e os outros 4 dias a fazer análises de dados, buscar soluções de negócios, tratar dados de verdade, né, com gerenciamento dessa base de dados, criar modelagens e, por fim, tratar de tecnologia, automação, e entender um pouco mais de cognitive, né, e novas tecnologias de processamento, como, por exemplo, os RPAs, que nós já estamos aplicando em departamentos fiscais aqui no Brasil, para pagamento de tributos, para automação de atividades repetitivas, né? E aí outras habilidades também que nós entendemos como necessárias, como até o desenvolvimento e a programação de soluções. Isso aqui seria um gráfico, um slide ideal de uma divisão de tempo de um bom gestor, de um head de tax hoje no Brasil. Essas são as necessidades que a gente enxerga. E o que vem pela frente, falando de compliance tributário, que é o nosso tema principal aqui, é comentar que nós teremos obrigações acessórias, no caso aqui no Brasil, as declarações brasileiras, previamente preenchidas pelo fisco, em função da tecnologia já existente, um grande crescimento de outsourcing, né, em áreas fiscais, com riscos e complexidades a serem compensados em cada caso, muita inteligência artificial para apuração de tributos, o que provavelmente já seja uma realidade em 2025, o envio de dados ao fisco em tempo real, como já ocorre na Austrália, ERPs, sistemas de gestão interconectados com a fiscalização, que geram dados em tempo real para que a fiscalização possa gerar obrigações acessórias e fazer também o seu trabalho do outro lado. E, obviamente, maior uso de automação, inclusive trazendo o conceito de blockchain para dados tributários. Esse é um pouquinho
do cenário futuro. E aqui eu trago uma exemplificação, já encaminhando aqui para o meu encerramento, professor Felipe, em função do prazo e do respeito aos demais palestrantes também, um pouco do tratamento fiscal digital que as fiscalizações no Brasil já têm gerado de uma maneira automatizada. Aqui é um exemplo de um caso de 18 milhões de reais, 100% cruzado de maneira digital, e aqui é um outro caso do nosso estado, aqui do estado do Rio de Janeiro, também cruzamento de notas fiscais eletrônicas, de uma maneira onde a fiscalização sequer colocou a mão nesse processo de fiscalização. A fiscalização foi 100% digital por cruzamento de dados. E aqui nós temos uma cópia, né, do aviso amigável que foi enviado pela Secretaria da Fazenda no estado do Rio de Janeiro, com cruzamentos de dados aí e diferenças tributárias a serem recolhidas. Então, esse é um pouquinho do cenário que eu construo aqui para vocês, da fiscalização no Brasil, do compliance no Brasil, e como a digitalização vem tomando conta de todos esses processos que envolvem relação contribuinte-fisco, né? E como nós precisamos, obviamente, aqui, como um grande recado aos colegas, tanto do México quanto do Brasil, estarmos atentos às novas tecnologias, estarmos atentos ao direcionamento de carreira, de produtos, de serviços que nós prestamos aos nossos clientes. Muito obrigado, estou à disposição para dúvidas. Nesse QR Code aqui nós temos o meu LinkedIn para aqueles que queiram também me adicionar. Terei o maior prazer em responder todas as dúvidas e depois manter uma comunicação com todos vocês. Muito obrigado. Luis, muchas gracias por tu participación. Adelante, Felipe. Luiz, muito obrigado pelas considerações. Eu tinha certeza que tu terias dados muito relevantes em relação ao nosso país, ao Brasil, né, que há muito tempo já adota a tecnologia digital para os contribuintes no âmbito federal e atualmente já cruzando dados com alguns estados, os municípios também já adotando a tecnologia em seu favor, então o contribuinte precisa estar preparado para tanto. Alfredo, te paso a palavra agora para que expongas desde o ponto de vista de México. Gracias. Felipe, muchas gracias. Luis, muchas gracias por tu presentación del lado de Brasil. Creo que Brasil, tanto México como Brasil, son de los países más modernizados en el tema de compliance tributario, en el tema electrónico. Y un claro ejemplo es justo lo que mencionabas de este plan de modernización de las distintas, tanto federal, estatal, municipal, para efectos de la contabilidad electrónica y la eficiencia tributaria en Brasil. Por el lado de México, me gustaría destacar algunos de los aspectos más relevantes en cuanto al compliance. Que uno de los principales o de los pilares iniciales es esta modernización del sistema de cumplimiento tributario, que parte con la facturación electrónica, que data desde 2005 con el histórico comprobante fiscal digital, ahora ya comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, y que siendo hasta 2012, cuando la última vez que se permitió el uso de facturas en papel, con ese periodo de transición un tanto largo de 7 años para México, que hoy en día nos lleva a que el 100% de nuestras operaciones y transacciones sean mediante comprobantes fiscales digitales. La incorporación de las nóminas electrónicas como un comprobante digital que se insertó dentro del mecanismo de cumplimiento tributario en México por el ejercicio de 2017. Esto ha llevado a un proceso de fiscalización y validación por parte de las autoridades fiscales sobre el correcto cumplimiento del manejo de las nóminas en México. La contabilidad electrónica, uno de los rubros más importantes que México incorporó
por ahí del 2014 con un proceso de implementación entre 2015 y 2016 en cuanto a la presentación. Es un sistema que tal vez no ha sido el más exitoso para las autoridades fiscales al no tener tal vez información tan puntual como lo es la facturación electrónica o la nómina electrónica con la estandarización de los elementos y requisitos que contiene cada una de estas dos herramientas. Sin embargo, la contabilidad electrónica en México te lleva a cumplir no solo con el envío de manera mensual de la balanza de comprobación, el catálogo de cuentas estandarizado de la compañía, sino también auxiliares o pólizas electrónicas de la empresa en caso de una visita domiciliaria o un proceso de fiscalización por parte de la autoridad. Eso sin duda es un mecanismo que eficienta los procesos de fiscalización y procesos de compliance por parte de las autoridades fiscales. En otro sentido, el buzón tributario lo incorpora en la iniciativa del 2013, entrando en vigor en el 2014, junio de 2014 para las personas jurídicas y 2015 para las personas naturales, el cual permite un medio de comunicación electrónico entre las autoridades y los contribuyentes, un parteaguas en los procesos de notificaciones y comunicación electrónica entre el contribuyente y las autoridades fiscales, el cual ha venido fortaleciendo con todos estos procesos que ya veremos un poco más adelante en cuanto a la fiscalización y los procesos de automatización de compliance por parte de las autoridades. Las auditorías, por supuesto, auditorías electrónicas, un elemento esencial que México inició en el 2015 dentro de la regulación del Código Fiscal Federal y nos permite a las autoridades fiscales poder realizar ese cruce de información de manera automática mediante el manejo del Big Data, como bien lo señalaba Luis en la versión de Brasil. Acá en México, mediante ese manejo de datos, ese manejo de información, ha permitido a las autoridades ser más eficiente, más puntual, más exacta en la determinación de las liquidaciones y diferencias que puede tener un contribuyente al momento de desarrollar sus pagos provisionales o declaraciones anuales o informativas. Y por último, otro de los aspectos importantísimos de la modernización del cumplimiento tributario es toda la documentación electrónica aduanal y el PITA, que el PITA es ese proceso automatizado, proyecto de integración tecnológica aduanera que ha permitido la automatización del proceso de entrada y salida de mercancías en las aduanas, generando obviamente mediante un código QR un proceso de salida de los productos de las aduanas mucho más ágil y muy puntual y que a su vez, bueno, permite evitar diferencias o incluso un proceso de revisión o fiscalización mucho más eficiente por las autoridades fiscales. Esos han sido los pilares esenciales que la autoridad se ha basado en esta modernización por parte de las autoridades mexicanas y ha llevado consigo a un proceso de fiscalización automatizada y un mecanismo de exhorto a los contribuyentes al cumplimiento tributario vía denominado cartas invitación, ¿no? Es un proceso inteligente con programas de cumplimiento por parte de las autoridades en las cuales hace un proceso de vigilancia, citas por caídas recaudatorias del contribuyente, por comportamientos atípicos del contribuyente con respecto al pago de sus impuestos, detectar inconsistencias por parte de las diferencias en las declaraciones, variaciones atípicas, exhortos y lo más importante que ese programa de fiscalización ha venido de la mano con un exhorto sin multas o cobranza judicial que va encaminado a medir la autocorrección o pedir la autocorrección de los contribuyentes y que esto sin duda una cifra muy importante y significativa en el pasado ejercicio 2020
es que asciende este proceso de fiscalización automatizada para las autoridades fiscales mexicanas a una cifra aproximada de 220 mil millones de pesos. Estamos hablando cerca de 10 mil millones de dólares en procesos de fiscalización sin un proceso de cobranza judicial por parte de las propias autoridades. Sin duda, un parteaguas en cuanto al proceso de fiscalización y una eficiencia muy importante en los procesos para las autoridades. Continuando con la siguiente, es el aspecto de automatización de las declaraciones tributarias, ¿no? Este sin duda ha sido un aspecto súper importante que viene a fortalecer ahora recientemente en el 2020 con la declaración anual del ejercicio de las personas jurídicas, la cual prácticamente está a un 95% completada por parte de las autoridades fiscales, todo con base a la facturación electrónica, la nómina electrónica, las declaraciones provisionales, las declaraciones de ejercicio anteriores, en fin, una serie de datos que hoy en día ya la autoridad, con el manejo del Big Data, tiene la posibilidad de ofrecer a los contribuyentes una declaración prácticamente completada a un 95%, quedando en el análisis y el completar cierta información que llevaría a presentar una declaración anual mucho más ágil, precisa y evitando diferencias con respecto a las cifras reportadas por las autoridades, ¿no? Yo resaltaría en esta parte uno de los comentarios que hacías, Luis, con respecto a cuánto es el tiempo que debe dedicar hoy en día ya el asesor, el contador interno de la empresa. Si es más un porcentaje con respecto al análisis de la información, al correcto registro, a la correcta emisión de la facturación, las nóminas, las declaraciones, en fin, toda esa serie de datos que una vez incluidos en la nube o en la información con las autoridades fiscales ya han sido reportados y por tanto serán elementos esenciales al momento de presentar las declaraciones por parte del contribuyente. Por último, los pagos provisionales que con base a esas facturas electrónicas ya lo vamos a ver en una realidad a partir de este 2021 con una elaboración prácticamente automática por parte de las autoridades, completando rubros mínimos y que obviamente son relevantes, que no tienen nada que ver con los comprobantes digitales, ¿no? Estas validaciones o cruces electrónicos de información automatizado previa a la liquidación de las sociedades en México, es algo que a partir de 2020 las autoridades fiscales han implementado en sus procesos para evitar generar ese combate frontal al tema de corrupción, al tema de corrupción en funcionarios de las propias autoridades fiscales, o incluso aquellas empresas que han operado de manera ilícita con venta de facturas o demás operaciones ilícitas que México, las autoridades fiscales mexicanas han catalogado como un acto ilícito. Este proceso es uno de los procesos que ha revolucionado el proceso de la liquidación de una sociedad en México, ya que al momento de presentar este aviso con las autoridades fiscales, la propia autoridad podrá emitir un cruce de información histórico de los datos electrónicos proporcionados por el contribuyente a lo largo de su vida operacional, y lo cual evitará que la sociedad se liquide o cierre en México, sin en tanto no pueda corregir al 100% esas diferencias electrónicas o cruces que las propias autoridades han detectado a lo largo de la historia de la empresa, ¿no? Aquí un dato preocupante como dentro de esta medida de fiscalización es que si bien hay un proceso automatizado y que va en pro de evitar cualquier inconsistencia en los cálculos anteriores, históricamente ha habido plazos, prórrogas o incluso periodos en los cuales la facturación electrónica o exenciones en la emisión de documentos
que no precisamente concuerdan con la realidad al final de cruzar los datos, como si lo hicieran hoy en día una sociedad del 2020 o 2021. Ahí creo que es un área de oportunidad grandísima que nos permitirá llevar al proceso de cierre de una sociedad en México ya un mayor tiempo en este proceso, que es un factor importantísimo al momento de tomar en cuenta de abrir un negocio, una empresa en México, tomar en cuenta de que si llevamos un proceso de liquidación, hay un proceso de cierre significativo que deberíamos tener 100% corroborado con las autoridades y con el cruce de información fiscal. Y por último, la fiscalización electrónica, obviamente, con base en análisis de riesgo, ¿no? Ya lo discutíamos, la información electrónica que tienen las autoridades hoy en día es prácticamente el 100% de las operaciones de la empresa, y con esta información los procesos de fiscalización son más inteligentes, más enfocados a riesgos, más enfocados a sectores, grupos especiales como las industrias maquiladoras, empresas certificadas con beneficios especiales en cuanto al no pago de IVA o impuestos especiales o recintos fiscalizados estratégicos. Son hoy en día áreas de oportunidad donde la autoridad está enfocando el proceso de fiscalización, obviamente enfocando sus procesos con el fin de atacar esas diferencias que, repito, previamente el contribuyente o la sociedad ha proporcionado a la autoridad mediante la emisión de los comprobantes electrónicos. Ahora pasaremos con Ulises, que creo que es una de las partes que complementan este intercambio de información y la modernización de México, que si bien México se ha sumado o es un miembro activo de la OCDE, como le veremos a continuación, ha incorporado distintas reformas de amplia relevancia. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Buenas tardes para todos. Pretendía hacer mi presentación en portugués. Me puse a estudiar el fin de semana, pero la verdad es que no lo alcancé a aprender lo suficiente, entonces hablaré en español, como es mi lengua. Voy a tratar de hacerlo también un poco lento para que se entiendan los conceptos. Y como bien comentó Alfredo, parte importante que complementa todo esto que ya describió muy bien Alfredo es la parte del intercambio de información y conceptualizado como la transparencia fiscal en parte de ello. Además, obviamente, del análisis de los datos que ya platicaron. A mí me gustaría retomar también un par de puntos que comentó Felipe que me parecen muy relevantes y que tienen que ver con esta relación de administración-contribuyente, en la cual yo quisiera también aquí sentar base que en el caso de México me parece que también la balanza se está cambiando a una relación ríspida, la cual desde cualquier perspectiva que lo veamos no lo vemos deseable. Creemos que esta relación debe ser una relación de alguna manera que vaya transitando hacia la mejor relación desde el punto de vista de la educación fiscal para el contribuyente, para que pague sus obligaciones fiscales, para que haga el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y a su vez que la autoridad fiscal también con criterios adecuados, obviamente también con las herramientas que le ofrecen hoy en día, inclusive también la tecnología, pues que tenga criterios adecuados para esa fiscalización, ¿no? Desafortunadamente, muchas veces desde ambos ángulos, desde el ángulo del contribuyente y desde el ángulo de la autoridad fiscal, pues se notan perspectivas completamente distintas y ello ha llevado a cierta rispidez. Y si esto lo conjuntamos con toda la oleada de cambios que han venido desde la perspectiva, ahorita Alfredo hablaba de la modernización de la tributación en México, hasta todos los conceptos de BEPS, que ahorita vamos a repasar algunos muy rápidamente. La realidad es que esto se ha venido haciendo cada vez más ríspido y en mi opinión muy particular creo que con todos estos conceptos de BEPS y con la ambigüedad que muchos de ellos han representado y aparte con todas estas novedades que han venido trayendo a nuestro derecho fiscal mexicano y a los derechos
fiscales de todos los países de América Latina, la realidad es que, en mi opinión, se ha venido un poquito erosionando el principio de legalidad. Creo yo que deja muchas veces en estado de incertidumbre a los contribuyentes todas estas novedades que a veces no quedan claras, no me van a dejar mentir, sobre todo los amigos que nos acompañan el día de hoy en la tarde, respecto de México, con tanta ambigüedad de estos cambios que han venido surgiendo tan rápido. La verdad es que sí creo yo que ha venido surgiendo esto. Y esto me lleva también a la reflexión que, en el sentido de que el plan de acción BEPS, una vez que se está implementando, porque todavía creo yo falta mucho por implementarse en los diferentes países y por cambiar todavía, eh, también creo que ha brillado por su ausencia una parte muy trascendental que tiene que ver con los derechos del contribuyente. Es decir, esta relación que debe ser equilibrada, relación contribuyente-autoridad, pues creo que se ha estado observando mucho de manera internacional desde la perspectiva de autoridad, cómo cambiar las normas para evitar la erosión impositiva, pero se ha olvidado un poquito la parte del derecho del contribuyente, que también debiera ser trascendental en este cambio en la relación, ¿no? Entonces, regresando un poquito a la parte del intercambio de información, bueno, en México ya tenemos hace años suscritos el acuerdo FATCA con Estados Unidos, mediante el cual existe intercambio de información financiera, y el Common Reporting Standard, que tiene que ver hoy en día con más de jurisdicciones, más o menos, ¿no? Sin duda alguna son herramientas que se han venido implementando en 2014, FATCA, a partir del 2014 para acá, y CRS, Common Reporting Standard, desde el 2017. Se han venido afinando, han venido mejorando las circunstancias en las que se comparte información, y en mi opinión son puntos que ya han alcanzado cierta solidez, y que no cabe duda que la Administración Tributaria en México ya está utilizando y va a empezar a comenzar a utilizar con mayor frecuencia, precisamente como herramienta de fiscalización. No solo, bueno, además de lo que ofrecen con la información que se está compartiendo, pero además ligada con la demás información que se comparte a través de los diversos aspectos que fueron cambiando a través de la incorporación del BEPS en nuestro México, que lo vamos a ver ahorita en una lámina siguiente. Y esto ya desde el punto de vista de la actividad empresarial, de los grupos empresariales, pues también deberíamos de hablar de las informativas de precios de transferencia en México, que tienen que ver con el Country by Country Report, en el cual pues también ha generado una serie de información muy relevante para los fiscos. Creo yo que falta mucho todavía por implementarse en los países, pero yo creo yo que es una herramienta muy potente, que sobre todo, en mi opinión, puede generar información muy relevante desde la perspectiva de lo que se termine concluyendo con la acción 1, que tiene que ver con la economía digital. Como ustedes bien saben, todavía no está concluido el tema de sobre cómo grabar a las plataformas digitales, por lo menos de una manera consensada. Entonces yo sí veo una herramienta muy potente, el Country by Country, porque se va a requerir mucha información consensada entre los países, analizada entre los países, y que puede generar información relevante para atraer la tributación a los países en lo que se termine concluyendo, ¿no? Ya veremos en qué concluye. Y también la información bajo petición, que por ahí también Felipe comentaba, con los diversos acuerdos de intercambio de información y de asistencia de cobro, que México también tiene una amplia relación de acuerdos suscritos, mediante los cuales bajo petición tanto México solicita información a otros países, como los otros países solicitan información en México. Entonces, todo esto es un engranaje que ya está estructurado en el derecho mexicano, y que sin duda alguna está generando información muy potente que va relacionada con la información automatizada que ya previamente Alfredo comentaba. Adelante, Alfredo. Y la otra es un poquito repasar lo que ha venido pasando en México respecto del plan de acción BEPS. Prácticamente nosotros decimos que en México somos un alumno distinguido del plan de acción BEPS, porque la realidad es que en ocasiones ni siquiera salían los libros definitivos del plan, y en México ya estaban implementadas modificaciones que tenían relación con este. Entonces ya tenemos también todo un andamiaje, nada más por repasar algunos.
El tema de la economía digital, en el IVA ya tenemos hoy día grabadas las operaciones de la economía digital con el principio de destino, que es lo que la OCDE terminó proponiendo. Y en cuanto al ISR, estamos esperando, insisto, porque somos un alumno distinguido, estamos esperando a que la OCDE todavía emita, a que se llegue a una conclusión respecto de cómo es que se va a grabar la economía digital, ¿no? Porque hoy en día lo que existe en México simplemente son cambios para grabar las operaciones que se tienen por particulares. Vamos a pensar en una persona física que tiene un inmueble a través del Airbnb, solo son grabar las operaciones de esta persona física que ponen arrendamiento o en uso o en prestación de servicios este inmueble, no tanto a la plataforma de Airbnb. Entonces todavía estamos ahí esperando. Yo veo un área de oportunidad muy trascendente para nuestros países de Latinoamérica desde el punto de vista de la recaudación tan necesaria para hacer frente a la problemática del COVID. Creo yo que nuestros países empiezan a analizar otro tipo de cambios, por ejemplo, acá en México, cambios para implementar un impuesto a la riqueza o cambios para implementar un impuesto a las donaciones o herencias, pero creo yo que este impuesto podría ser más trascendente, un poquito que con que se concluya la parte sobre cómo grabar a las plataformas digitales y podría traer mayor recaudación, más eficiente, y además en el sentido de que cumpliría con la meta de traer a grabar y un poquito poner en el mismo estándar las operaciones de la economía tradicional, lo voy a poner así, respecto de la economía digital, ¿no? Entonces, me parece que es un punto que México y supongo Brasil también debe de poner mucho énfasis para tratar de atraer tributación con el fin de hacer frente a los problemas que ha traído el COVID. Luego, en México, pues ya también tenemos cambios que tienen que ver con mecanismos híbridos. En México, a través de lo que se denominó como acuerdos estructurados, mediante la cual se limita la deducción de ciertas actividades, mediante las cuales se tenían deducciones en México y en algún otro país no se tenía un ingreso acumulable, por ejemplo, o actividades en las que se tenía una deducción en México y una deducción además en otro país a través, por ejemplo, de un establecimiento permanente. Entonces, ya la realidad es que han venido cambiando mucho las normas, ya desde la perspectiva de planeación fiscal internacional, con este tipo de estructuras que se implementaban, ha quedado ya muy compleja en el sentido de quien siga decidiendo llevar a cabo este tipo de estructuras, pues la verdad es que se va a encontrar con limitantes ya muy contundentes en el derecho mexicano. Y respecto de las normas CFC, que tiene que ver con transparencia fiscal, se han venido mejorando muchísimo las normas en el sentido, mejorando, por decirlo de alguna manera, desde la perspectiva de fiscalización. También aquí encontramos todavía muchas normas que no son muy claras, pero la realidad es que, por ejemplo, al cambiar el concepto del control en el CFC mexicano, que tiene que ver con nuestro REFIPRE, régimen fiscal preferente, título 6 de la ley de impuesto sobre la renta, pues el concepto de control cambió radicalmente y bajo esta perspectiva la verdad es que va a ser mucho más fácil implementar que se llegue a supuestos en los que se tenga una inversión que puede denominarse en paraísos fiscales, y esto concatenado con nuevos artículos que nacieron en el 2020, que es el 4A y 4B, que tienen que ver con entidades transparentes, que también sin duda alguna van a empezar a utilizarse para efectos de, en conjunto con la información que se va a estar compartiendo, buscar atraer acá la fiscalización en México. Y hay otros cambios como el límite a las deducciones de intereses que implementado ya también en México, los cambios al establecimiento permanente que en mi opinión pueden traer resultados interesantes, sobre todo también en economía digital, en los que se requiere presencia mínima humana en el país. Creo yo que estos cambios van a ser trascendentales para atraer algo de la tributación como establecimiento permanente por la actividad que esté teniendo uno o varios sujetos de entidades extranjeras aquí en México, ¿no? Pensemos alguna agencia o pensemos alguna persona que se requiera para contratar, por ejemplo, choferes, es un ejemplo nada más, de Uber, por ejemplo, ¿no? Entonces a lo mejor eso podría causar algún establecimiento permanente acá en México.
Tenemos también los esquemas reportables, como entendí que los tienen en Estados Unidos, que va a generar una amplia información. Está muy novedoso porque estamos justamente en los tiempos en que ya se concluyó el tiempo para reportar la primera parte de lo que se debía reportar de los esquemas reportables, que tiene que ver con la acción 12 de BEPS, del intercambio, de obligar a los contribuyentes, los asesores fiscales, de proporcionar información respecto de esquemas de tributación, de planeación fiscal agresiva. Y el instrumento multilateral que está por entrar en vigor también acá en México, sigue nuestro proceso interno legislativo, y en conjunto con esto, aunque no directamente, creo yo, o no directamente con una sola acción de BEPS, México también se encuentra estrenando desde el 2020 una cláusula general antiabuso, que hasta el momento no la hemos visto aplicada todavía, pero que seguramente va a ser una herramienta también muy potente para analizar las operaciones desde el punto de vista del fondo de la operación. Básicamente, esos serían los puntos que complementarían respecto de lo que comentó Alfredo. Les agradezco mucho y quisiera aprovechar nada más para felicitar a la Facultad Brasileña de Tributación, en la que además formo parte como alumno de esta MBA, de la que Felipe ya platicó muy bien, Alfredo también, de hecho, y también felicitar al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, en la que además tengo la fortuna de ser vicepresidente fiscal para este año. Entonces, enhorabuena y muchas felicidades nuevamente. Y si gusta, Felipe, te dejo la palabra. Ok, muchas gracias, Ulises, por tus palabras. Y tenemos más 9 minutos para abrir para preguntas. Y quien quiera hacer una pregunta puede hacer por el chat o ahora que pida la palabra. Pero a mí me gustaría hacer una pregunta para Luis y también para ti, Ulises y Alfredo, porque me quedé muy sorpreso con el avance tecnológico de México. Así como Brasil, casi todo está digitalizado y hay un cambio de informaciones entre contribuyente y el fisco. Pero me quedé en duda porque no sé cómo es el sistema mexicano, porque en Brasil tenemos una federación y el primero ente federativo que hizo el cruce de informaciones y usó la tecnología fue el Fisco Federal. Y no sé cómo es en México. A mí me gustaría oír cómo funciona, si hay un federalismo en México como en Brasil. Y ahí me quedaría saber de Luis, ¿cuál es el pronóstico del futuro en Brasil? Si va a haber un cambio de informaciones, en qué punto estamos hoy, para dónde vamos con cambio de informaciones entre los estados, los municipios y la Unión en Brasil. ¿Qué te parece, Luis? E depois oímos a palavra de Alfredo e Ulisses. Bueno, hoje no Brasil nós temos 27 estados da federação, 27 entes tributantes diferentes, que possuem regras diferentes para trato de movimentação de mercadorias, e, portanto, existe sim uma complexidade entre esses entes tributantes, principalmente no que diz respeito à chamada guerra fiscal. Ou seja, um Estado gera benefícios, em contrapartida a outro que não gera benefícios, em contrapartida a um terceiro Estado que possui benefícios diferenciados, atraindo mais empregos e empresas para o seu território. Hoje nós temos compartilhamento de dados, e respondendo a sua pergunta, entre as 27 unidades da federação e o Fisco Federal, e vice-versa, existe uma cooperação já estruturada de dados, tá? E não existe, portanto, uma cooperação entre os estados. Existe, sim, entre estados e União Federal, e muito menos, em menor intensidade, entre os próprios estados, principalmente em função da guerra fiscal existente entre alguns estados, onde a informação acaba sendo velada, inclusive nos próprios documentos fiscais, para que o estado vizinho não lhe permita enxergar o tipo de tributação, o tipo de benefício concedido àquela empresa naquele território. Então, eu diria que sim, existe uma grande troca de informações entre estados, entre municípios e União Federal. Então, a União Federal, ela hoje prepondera
em relação à base de dados, inclusive ela é que detém a informação de todos os documentos, todas as faturas, os documentos fiscais no Brasil. Todo documento fiscal no Brasil, inclusive foi feita uma pergunta aqui pelo participante José Fernando, que me perguntou há pouco sobre as facturas, se as fiscalizações eram em facturas impressas, e aí eu respondo que toda a base de dados de facturas no Brasil, de notas fiscais no Brasil, está detida pelo Fisco Federal, através das suas bases de dados, e ela oferece essas bases de dados aos estados, para que os estados possam também utilizá-la. Obrigado, Luis. Ulises y Alfredo. ¿Quieres empezar, Alfredo? Y yo complemento si quieres. Sí, yo creo que lo más importante es partir de la base que México tiene un sistema fiscal con respecto a impuesto a la renta y impuesto al valor agregado a nivel federal, no per se un impuesto distinto a nivel estado, a lo mejor como en otros países o como incluso como en Estados Unidos, que tiene una fiscalización o un tema tributario a nivel estatal, una tasa específica de impuesto a la renta. México tiene una tasa federal y prácticamente todo este proceso de fiscalización, automatización y sistema electrónico ha sido partiendo de la base a nivel federal. Si bien partimos de que México a nivel federal tiene convenios de colaboración entre los distintos estados y tal vez ahí podrías ahondar un poco más, Ulises, en estos convenios de colaboración. Sí, correcto. Sí, digo, nada más, como comentas, es una federación. Con los estados hay convenios de recaudación, pero la realidad es que los estados, con el paso del tiempo, en mi opinión, ha habido un poquito de dificultad respecto de que se vuelvan buenos entes fiscalizadores. Entonces, prácticamente el trabajo de fiscalización en gran parte se queda desde la federación. Y eso atiende un tema histórico también, porque nuestro país, pues, durante mucho tiempo estuvo gobernado por un solo partido, y entonces había una muy potente coordinación desde la perspectiva de federal, y entonces los estados pues, se acostumbraron básicamente a estirar la mano para recibir recursos de la federación. Eso creo que ha venido cambiando, pero todavía falta y creo que todavía se puede mejorar muchísimo. Ok, gracias Ulises, Alfredo y Luis. Sergio, antes que cerremos el evento, ¿tenés alguna consideración a hacer? No, realmente los temas de verdad es que están muy interesantes. Pareciera ser que a lo que he estado escuchando, ambos países están muy enfocados al tema tecnológico, al tema de la fiscalización electrónica, como ya lo platicaban Ulises, como ya lo platicó Alfredo aquí en el caso de México. Llevamos muchos años en el que el fisco ha estado implementando año tras año herramientas o sistemas para ir amarrando e ir haciendo auditorías prefabricadas sin que necesariamente se lleve a cabo un proceso de fiscalización o una intervención directamente de las autoridades, y parecía ser que todos vamos para allá, ¿no? A lo que estamos viendo. Y bueno, realmente muy interesante ambos temas, y simplemente pues agradecer nuevamente a los expositores del día de hoy y evidentemente pues a la Facultad Brasileña de Tributación nuevamente por la organización de este evento y también por la firma del convenio. Ok, gracias Sergio. Entonces, para cerrar el evento, en nombre del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y también en nombre de la Facultad Brasileña de Tributación, agradezco a todos los participantes, incluso y especialmente a los ponentes Alfredo, Luis y Ulises, que hicieron una excelente exposición para nosotros con panorama general de los dos países. Y espero que este sea un primer evento de muchos que podemos hacer en conjunto, incluso con otras entidades y de otros países, para que cambiemos informaciones en la esperanza que tenemos un proyecto en conjunto para que en el futuro tengamos una posibilidad
de poder casi como defender las empresas de los fiscos, porque los fiscos hoy están muy aparellados en términos de tecnología. Y esto es un campo muy, muy grande para las empresas en los dos países y los demás países, desarrollar en programas y softwares para cruces de información para que los contribuyentes estén preparados para enfrentar el fisco. Y tuvo una colocación ahora en el fin, que una persona ha dicho que los contribuyentes más pequeños tienen más problemas para cumplir las reglas. Esto es verdad, y es muy importante entonces que tenemos empresas que desarrollen programas y softwares para los pequeños contribuyentes. Esto es muy importante. Y aquí dejo un abrazo también a Rodolfo, que está presente con nosotros ahora. Un abrazo, Rodolfo. Entonces, gracias a todos por participar. Nos vemos en el próximo evento. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Buenas buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.